Bueno, vamos a empezar para respetar el tiempo de cada quien. Estamos, que están puntuales. Pues bien, mi nombre ya lo conoce. Soy María Elena Reyes Reza, su asesora virtual, y hoy, esperando que todos se encuentren gozando de salud, damos inicio a la segunda semana del módulo 4, donde daremos continuidad a los contenidos trabajados durante la primera semana. Para ello, hoy vamos a tratar primero algunas generalidades de lo que abarcan las actividades. Iniciamos con el orden de la sesión, que es la bienvenida. Actividad 3, textos y mundos posibles. Actividad 4, literatura y pluriculturalidad, recomendaciones y preguntas. La frase que nos identifica en esta semana es: el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Nuevamente, les doy la bienvenida a la segunda semana de trabajo, que abarca del 30 de agosto al 5 de septiembre del 2021. Deseando nuevamente para todos ustedes éxito en la entrega de las actividades. Antes de continuar, voy a destacar dos recomendaciones que son evaluables y que se encuentran dentro de los elementos de la rúbrica. La primera es la nomenclatura, que identifica la actividad y que no es realizada conforme a las indicaciones. Les recuerdo que dentro de la rúbrica se encuentra en el criterio actitudinal en todos sus niveles. Criterio actitudinal, y lo tenemos en todos los niveles. En el nivel de experto, capacitado, aceptable, aprendiz y requiere apoyo. El otro se refiere a la corrección de ortografía. Aquí dentro de la rúbrica lo tenemos en el criterio comunicativo e igualmente en todos sus niveles. Criterio comunicativo y en su nivel de experto, capacitado, aceptable, aprendiz y requiere apoyo. Hago énfasis en estas dos situaciones, las remarco para que las identifiquen. El criterio con una flecha en rojo, el criterio comunicativo igualmente, y con negro la ubicación de estas dos recomendaciones que le realizo: la nomenclatura y las faltas de ortografía. Seguimos con los textos literarios, que a través del análisis de dos obras literarias y un poema nos va a llevar a relacionar y a comprender la realidad. Para ello, tenemos que identificar nuevamente el contexto del autor y el contexto en que se desarrolla la obra, para entender y comprender qué nos quiere transmitir el autor, ya sea real o ficticio. Tenemos que identificar ahora sí estas dos situaciones, lo real y lo ficticio, y que se va a reflejar en las múltiples culturas conformadas por grupos étnicos o indígenas y que tienen distintas formas de expresión. Lo anterior nos llevará a realizar un análisis para resaltar las ideas que nos quiere transmitir un autor y qué tanto tienen de influencia en los tiempos actuales y reales. Entonces, en esta actividad integradora 3, vamos a representar el análisis de dos obras literarias: Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley y La debutante de Leonora Carrington. Esto lo vamos a realizar con una presentación.
Esta actividad integradora 3, en la que se tienen que analizar las dos obras literarias a partir de una serie de preguntas, del 1 al 11. Pero aquí nos encontramos que ya las tenemos divididas y pues se podrían decir repetitivas. En la segunda, las preguntas. Las preguntas son las mismas para las dos obras. Dentro de la presentación, no olviden colocar su portada y al final las fuentes de consulta, las referencias bibliográficas. En cada una de las diapositivas van a tener que dar respuesta a las preguntas que estoy subrayando de negro. Para ambas obras literarias son las mismas preguntas. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad europea en la primera mitad del siglo XIX y por qué escribió la autora esta obra? ¿A qué movimiento literario pertenecen? Ya que identificaron el movimiento literario, van a tener que colocar algunas de sus características. La pregunta que sigue es: ¿cuál es el sentido que da de la vida para Víctor Frankenstein? Y tienen que explicar, ¿sí?, su elección. ¿A través de qué? De varias imágenes. Estas mismas preguntas las van a tener que contestar con la obra literaria, con el fragmento de La debutante de Leonora Carrington. Para ambas presentaciones van a tener también que describir la ficción y los mundos posibles. ¿Qué quiere decir? El papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Ahí van a tener que dar a conocer con un argumento pequeño su conclusión. No tienen que abarcar demasiado, nos está pidiendo de 20 a 50 palabras. Tienen ustedes que irle buscando que el argumento sea claro y concreto. Las ilustraciones pues tienen que ser referentes a cada una de las obras literarias. Aquí sí, yo creo que aquí inicia el uso de su creatividad en la presentación. Pueden utilizar, si lo hacen con PowerPoint o con Canva, que son de las más fáciles de utilizar, transiciones, animaciones, sonido. Pueden convertir la presentación en un video. Aparte de sonidos, a lo mejor le pueden colocar música de fondo. Tienen que ser aquí creativos. En cuanto a la actividad integradora 4, tienen que dar respuesta a las preguntas conforme al poema Canto de Primavera. Otra forma de ver la realidad, de apreciar lo que nos rodea. Aquí tienen que buscar un fragmento literario en lengua indígena y dar lectura grabando un audio. Esto lo encontramos en la pregunta número 2 y en la pregunta número 3. Y en la pregunta número 4 hay que subir el enlace del audio. Es interesante porque lo pueden realizar en la lengua indígena en que esté escrito o buscar su traducción a español. Lo pueden también hacer en español. Igualmente, tienen que usar su creatividad y realizar su grabación con música de fondo, no nada más leyéndola. Recuerden que esto es parte de editar el documento y hacer uso de sus habilidades, de sus capacidades y sobre todo de su creatividad.
Finalmente, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Es de un autor anónimo. No copies otras actividades, aprende a crear. Recuerden que esto de copiar una actividad o respuestas, información, es un plagio. Por ello, hay que dar a conocer las referencias bibliográficas. Les doy a conocer algunas recomendaciones generales. No olviden incluir una carátula y las referencias bibliográficas. Dar lectura a la rúbrica y lecturas recomendadas en la plataforma. Editar la actividad. Recuerden que es evaluable. ¿Y a qué me refiero? Distribuir el texto, justificar el texto, o sea, alinear los renglones, dar respuesta a todo lo solicitado y corregir la ortografía. No subir a la plataforma las actividades sin contestar. No subir una sola actividad en las 2 entregas. Y concluyo con esta frase: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, de Albert Einstein. Esta la relaciono mucho con lo que tenemos que hacer en esta semana, porque la presentación podemos utilizar muchísima creatividad para hacer una presentación amena. Para editar, voy a ejemplificar de forma general, ya que lo vamos a tomar en cuenta para esta y las demás actividades que están por venir. El documento que voy a presentar de esta forma, donde los cuadros se encuentran de diferente tamaño, pero muchas veces vemos que los cuadros se encuentran de diferente tamaño, ¿sí? Pero como les decía, muchas veces la información no cabe y es cuando se tiene que realizar cambios y editar. Recuerden que es evaluable la edición. Ahora sí, aquí voy a ejemplificar. El documento muchas veces sugiere escribir de forma breve de 3 a 5 líneas, como el de esta ocasión. Estoy ejemplificando con la actividad integradora 4 y con un texto que es también, que es el de Víctor Frankenstein de esta semana 2, pero que no tiene ni da respuesta a lo que aquí solicita el documento. Lo realizan en menos líneas o disminuyen el tamaño de la letra amontonando el contenido y dificultando una lectura clara. Como les decía, estoy utilizando el fragmento literario de Frankenstein. El documento se visualizan 3 formas erróneas de presentar los argumentos que dan respuesta a las preguntas. Voy a tomar la pregunta 1 con el inciso A, B y C, donde vienen unos recuadros pequeños. En la primera, cuando dejan el recuadro pequeño con muchas líneas sin justificar, que es cuando nos piden de 10 a 15 renglones. Aquí, si se dan cuenta, son como 20. Y dicen, pues no estoy colocando 10 ni 15, sino 20 renglones. Recuerden que una línea es de margen izquierdo a margen derecho. Entonces, ¿qué quiero decir? Que tenemos que editar. Y ya se reduce a menos renglones. Primero tenemos que realizar la actividad, leer, analizar, comparar, argumentar
y posteriormente al último, revisar, componer, corregir, hasta que nuestra actividad quede de forma correcta. Casi de 15 a 20 renglones ya se redujo casi a 10. Esto es editar el documento, ya que en la actividad integradora 1 hay quienes me dejaron el cuadro de texto chiquitito y mal acomodado. Les pido y les he solicitado justificar el texto. Justificar el texto, recuerden, es seleccionarlo e irnos al icono donde están las líneas completas. Al momento de seleccionarlo, se justifica y le da otra presentación. Y nuevamente acomodamos. El número 2, cuando el recuadro lo dejan pequeño y la información no es visible, escriben y lo dejan todo incompleto. Sí se resalta la respuesta, pero no está completa la información. Entonces tengo yo que estar editando el documento, las respuestas, para poder revisarla y que la letra sea totalmente visible. Nuevamente, de muchos renglones y de que no se veía la información, ahora sí ya es visible y clara. Con este tamaño de letra, volvemos a justificar. Es visible, pero yo les sugiero que ocupen un solo estilo de letra. Por ejemplo, vamos a darle en Arial y tamaño 12. Es aún más visible. Lo mismo vamos a hacer con todas. Arial, tamaño 12. Y nos aseguramos que la respuesta sea completamente visible. Podemos dejar de esta forma las respuestas, ya que el mismo cuadro de texto nos está resaltando la conclusión o el argumento. O podemos seleccionar y darle en el icono de negrita para resaltar el texto y aún más queda la visibilidad. El siguiente ejemplo que les doy, seleccionamos y en lugar de letra negra, pues le buscamos entre todos los colores una que sea visible. Esto es editar el documento, darle presentación a nuestra actividad, no hacerla nada más por hacerla, terminarla y dejarla así tal cual la realizamos, sino poner en práctica las habilidades, su curiosidad por mejorar la presentación de su trabajo, que los lleve a obtener no el nivel de capacitado, sino el nivel de experto. La tercera, quitan el cuadro de texto, no hay problema, pero dejan su argumento, no lo resaltan y la respuesta se pierde. Aquí en la letra D, le estoy colocando. Yo aquí ahorita acabo de detectar que así como les estoy dando el ejemplo, se marca otra situación que también me han estado dejando. De un lado queda la pregunta y del otro lado la respuesta. Un pedazo de la pregunta y abajo queda el otro complemento de la misma pregunta
o la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Acomodar. Para que quede igual, pregunta y respuesta. Aquí les mencionaba, quitan el cuadro de texto, pero no resaltan la respuesta. Les digo, no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué tenemos que hacer en esta partecita? Si todo esto es la respuesta, tenemos primero que justificar la información. Y ver de qué forma queda mejor. Si ustedes se dan cuenta, está quedando de diferente forma, pero está justificada. Se permite una lectura clara. Para resaltarla, podemos utilizar letra negrita. O cambiar nuevamente de color. Nos va a dar otra presentación y aparte de que nos va a dar otra presentación, se va a resaltar. Esto es si quitan el cuadro de texto. Pero el utilizar el cuadro de texto quiere decir que sabemos editarlo. Únicamente hay que dar clic dentro del cuadro de texto y podemos empezar a escribir el texto. Ahora sí, si se dan cuenta, ya quedó. Lo podemos dejar así. Pero aquí me marca de forma automática 2 faltas de ortografía. Tenemos que corregir. Si no me deja, le buscamos hasta que podamos hacer la corrección. Y pues son algunos de los errores que más se dieron durante la primera y segunda entrega. Esto nos va a ayudar a que todas las actividades que nos faltan por entregar las podamos realizar con mejor calidad, poniendo, como les digo, suena repetitivo, ponemos en práctica nuestras habilidades, nuestra creatividad. Yo creo que todas las actividades que faltan por realizar, vamos a dar ahora sí que rienda suelta a nuestra creatividad. Algo muy bueno porque nos ayuda a conocer, a investigar y a practicar. Nos gusta esto, no nos gusta, le cambiamos de color, cambiamos de imágenes. Esto es, miren, por ejemplo, aquí nos marca de forma automática esta falta de ortografía, pero como está en lengua indígena, no la podemos corregir, la tendríamos que dejar así. Aquí está, ya se corrigió, pero más que en estas que se marcan en las preguntas, es lo que tenemos que realizar, pero en nuestras respuestas. Ya que si no se realizan todos estos cambios, para mí me da a entender que las actividades se realizan al último momento, el último día y como sea. Pero si se realizan su actividad con tiempo, la revisan, corrigen, estarán asegurando una buena calificación.
Pues bien, eso es todo. ¿Alguna duda que tengan? Bueno, me dicen, me preguntan, que cuál sería la carátula. La carátula sería al iniciar la presentación. Pero también en la misma presentación, para dividir lo de la obra de Frankenstein y la obra de Leonora Carrington, podemos realizar otra carátula para dividir lo que corresponde a una obra literaria y lo que corresponde a la otra. Para la carátula, ustedes le pueden colocar los, ahora sí, usando su creatividad, los datos que ustedes crean convenientes. Desde ahí ustedes van a hacer uso de su creatividad para poder ilustrar esa carátula, y sobre los datos pues iría así como me la hicieron para la actividad integradora 1 y la actividad integradora 2. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Nos regresamos a la actividad integradora. Tres. En la actividad integradora me preguntan que si es necesario emplear audio. No, no es, aquí mismo nos los dice, ¿sí? Elige los elementos que consideres más relevantes del contexto para el análisis del texto y represéntalos en la diapositiva. Emplea audio o texto, no más de 50 palabras. Usa tu creatividad. A lo mejor en lugar de escribir, ustedes lo graban o, o pueden colocar la imagen, pueden colocar ahora sí su argumento, y a lo mejor en esa diapositiva, como les causa sorpresa, ya ven que tenemos, en PowerPoint tenemos varios sonidos, entonces pudiesen utilizar eso. Pero el audio donde sí es, ahora sí, forzoso, es aquí en la actividad integradora 4, porque lo tenemos que grabar. ¿A qué se refiere? A que vamos a darle lectura a un fragmento, a un texto en lengua indígena, ya sea en la lengua indígena, porque hay quienes lo han hecho, y sobre todo en náhuatl, que es un poquito más fácil de pronunciar, o en español, o lo hacen en las dos formas. En ahora sí, en lengua indígena y en español, únicamente que la lectura sea clara y que se escuche bien. Entonces, el audio aquí en ¿cómo se llama? En la actividad integradora 3 es únicamente como, ahora sí, para recrearla. Y donde sí es, ahora sí, importante y más evaluable es en la actividad integradora 4, porque nos abarca el número 2, la pregunta 2, 3 y 4. En la entrega de la presentación, a mí no me aparece.
Puede entregar un documento con el enlace de la presentación. Sí. Aquí ustedes sí, de acuerdo a la facilidad, porque luego también ya ven que no todas las aplicaciones y de acuerdo luego también al internet que se esté utilizando ahorita que está lloviendo, ha habido muchas fallas. Ahora sí, la aplicación que más se les facilite, no nada más es una, sino pueden utilizar cualquier otra. Y sí, puedes entregar un documento, subirlo a la plataforma con el enlace de la presentación. Yo creo que aquí se trata más que nada de aplicar, ahora sí, la habilidad que tengamos, porque hay a quienes sí les ha costado mucho trabajo y pues sí, hay que utilizar ahora sí lo más, a lo que nos adaptemos nosotros para realizarlo y sobre todo yo creo que son actividades en las cuales tenemos que leer mucho, analizar, comprender y argumentar o concluir y poner en práctica nuestra creatividad. Ahorita con esta de Frankenstein han hecho unas presentaciones muy bonitas con imágenes, con ahora sí que con sonidos. La presentación la convierten en video, con la misma aplicación se puede realizar. La otra más sencilla y fácil que se ha adaptado yo creo que a todos es Canva. Y pues ahora sí, hay que hacer uso de nuestras habilidades. ¿Alguna otra duda? No, entonces ya no hay dudas. Bueno, también si las hubiesen, no duden, mandarme un mensajito y pues yo se los contesto. Durante todo el día estoy, ahora sí que revisando la plataforma y pues si no de forma inmediata, pues sí, me tardo un poquito, pero no mucho. Les doy respuesta. No les quiero decir más para que ustedes no les quiero dar más ideas. Yo creo que aquí se trata de que ahora sí, cada quien vaya realizando la actividad, vaya aprendiendo. Esto es un autoaprendizaje que sí conlleva alguna dificultad porque no tenemos el hábito y me refiero a la lectura. Si ya no hay dudas, pues entonces les agradezco su atención y seguimos en comunicación. Y bonita tarde, tarde, noche, que descansen.